Buenas, queridos estudiantes. En esta oportunidad estamos en el curso de Estadística y Probabilidad. El desempeño establece y justifica la probabilidad de eventos en contextos cotidianos. El tema como tal va a ser la probabilidad de un evento simple. Entonces vamos a empezar a calcular probabilidades de eventos, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulo, vamos directo a la definición de lo que es la probabilidad de un evento, o cómo se define, o por lo menos cuál es su fórmula. Dice aquí en este apartado o en este recuadro, dice que si un experimento S puede tener cualquiera de cardinal de S, es decir, cantidad de elementos del conjunto, o n resultados diferentes igualmente factibles, y si exactamente el cardinal de A o número de elementos del conjunto A o n de esos resultados corresponden al elemento A, entonces la probabilidad de este último es, pienso que esta fórmula es la que más se entiende: probabilidad de un evento, número de casos favorables sobre el número total de casos. Vamos a aterrizar esta definición con unos ejemplos. Dice así: el ejemplo 1, un niño lleva a su casa una bolsa de dulces de diferentes formas y sabores. Entre ellos hay 8 dulces sabor a chicle, 5 sabor a chocolate, 1 sabor a limón y 6 sabor a piña. Encuéntrese la probabilidad de realizar una selección al azar de uno de ellos. A, de que este dulce sea de chicle. B, que el dulce sea de chocolate. C, que sea de limón. Y D, que sea de piña o de chocolate. Entonces tenemos aquí 4 eventos, ¿cierto? 4 eventos, necesitamos calcular o encontrar la probabilidad de estos 4 eventos. Entonces vamos a empezar a definir o a darles un nombre a cada uno de los eventos. Entonces en la solución decimos que los eventos A, B, C y D, de que una persona selecciona al azar un dulce sabor a chicle, un dulce sabor a chocolate, un dulce sabor a limón, y seleccionar un dulce de piña respectivamente. El número total de dulces obviamente sabemos que es de 20, ¿cierto? Porque si contamos la cantidad total de dulces que hay en la bolsa, pues sabemos que es 20. 8 más 5, 13, más 1, 14 y más 6, 20. Todos con la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿cierto? Entonces vamos a solucionar el primer ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un dulce al azar, este sea de chicle? Entonces, ya que en la bolsa se encuentran 8 dulces sabor a chicle de un total de 20 dulces, tenemos de que la probabilidad de sacar un dulce de chicle al azar es, la P significa probabilidad, entre paréntesis colocamos el nombre del evento, en este caso el evento lo denominamos A, ¿cierto? Va a ser 8, en este caso 8 sería los casos, número de casos favorables, es decir, los 8 dulces sabor a chicle sobre la cantidad total, 8 sobre 20. Como tenemos una fracción, por supuesto necesitamos simplificar. Entonces le sacamos segunda de 8, 4, segunda de 20, 10, segunda de 4, 2, segunda de 10, 5, entonces nos quedan 2 quintos. Y en número decimal nos queda 0,4, o simplemente multiplicamos el número decimal por 100, 0,4 por 100, y eso nos da 40%. Entonces hay 3 maneras de expresar una probabilidad: en forma de fracción, en forma de decimal, dividiendo el numerador por el denominador, o en forma de porcentaje, multiplicando el número decimal por 100. Entonces la probabilidad de seleccionar un dulce sabor a chicle de una bolsa de 20 dulces, pues va a ser en este caso del 40%. Es una probabilidad bastante alta porque pues hay bastantes dulces de chicle. Dado que hay 5, continuamos con el B, ¿no? Dado que hay 5 dulces sabor a chocolate, de 20 tenemos la probabilidad del evento B, 5 sobre 20. Lo mismo, simplificamos la fracción, sabemos que hay 5 dulces sabor a chocolate entre un total de 20, entonces nos queda un cuarto, simplificamos, quinta de 5, 1, quinta de 24, y eso nos da 0,25 o simplemente 25%. En el literal C vemos que hay un dulce sabor a limón, ¿cierto? Entonces, dado que hay un dulce sabor a limón de 20 que hay en la bolsa, tenemos que la probabilidad de ese, entonces recordemos P significa probabilidad,
entre paréntesis colocamos el nombre del evento. Recuerden que los eventos se nombran con letras mayúsculas. 1 sobre 20, ¿cierto? Entonces en este caso es 0,05 o simplemente 5%. Es una probabilidad baja, ¿no? Porque pues apenas hay un dulce de un total de 20 dulces que hay un dulce sabor a limón de un total de 20. Y el último punto me está diciendo, ojo que aquí toca tener mucho cuidado. Dice que en el último punto seleccionar un dulce de piña, ¿cierto? Entonces vamos a, o uno de chocolate, ¿no? Uno de piña, uno de chocolate respectivamente. Entonces vamos a, me está diciendo acá, bueno, acá un pequeño error, dice seleccionar un dulce de piña respectivamente. Entonces, bueno, acá en este caso es seleccionar uno de piña o uno de chocolate. Entonces, como son dos sabores en el cual debemos hacer la selección, pues nos están diciendo puede ser uno de piña o puede ser uno de chocolate. Lo que hacemos es sumar la cantidad de dulces de piña con la cantidad de dulces de chocolate. Entonces la cantidad de dulces de piña son en este caso son de piña son 6, ¿cierto? Y de chocolate son 5. Cuando sumamos los dos, eso nos da 11 dulces como tal. Entonces, casos favorables 11 sobre casos totales 20. 11 sobre 20. La vocal O acá en el literal D me está especificando una operación como tal de unión. Recordemos, la O significa unión. Entonces puede ser uno de piña, sacar un dulce de piña, o puede ser que nos salga un dulce de chocolate. Entonces aquí significa, la O significa unión. Y vemos que obviamente es una probabilidad bastante alta. 11 sobre 20 eso nos da 0,55 o simplemente 55%, ¿cierto? Bueno, es así como podemos calcular la probabilidad de eventos simples, ¿cierto? Eventos simples, ¿no? Tenemos aquí obviamente unas, por decirlo así, unas propiedades que se deben cumplir cuando empecemos a calcular las probabilidades. Dentro de las propiedades decimos que cuando vayamos a calcular la probabilidad de un evento, como dice acá, la probabilidad de un evento siempre va a estar entre un rango entre 0 y 1. Puede ser 0 o puede ser 1. 0 en el caso cuando el evento es imposible y 1 en el caso cuando el evento es seguro, ¿cierto? Entonces puede también ser que la probabilidad sea 0,1, 0,2, 0,5, 0,84, en fin. No puede ser una probabilidad mayor que 1, ¿no? Porque estaríamos allí cometiendo un error, o una probabilidad negativa. Tampoco existen probabilidades negativas. En esta otra propiedad me está diciendo que la probabilidad del conjunto vacío es 0. Claro, porque si el conjunto vacío no tiene elementos, pues no va a haber casos favorables. Entonces me va a quedar 0 sobre la cantidad total de datos. No importa la cantidad total de datos que tengamos, 0 dividido entre cualquier cosa, pues eso me da 0. Entonces la probabilidad de un evento vacío va a ser 0. Y la probabilidad del espacio muestral o de todo mi universal va a ser 1. Cuando yo sumo las probabilidades de todos mis puntos muestrales, en este caso va a ser de 1. ¿Listo? Vamos con el segundo ejemplo. Una moneda se lanza 2 veces al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cuando menos una vez en sello? Calcular la probabilidad de que no caiga sello. Vamos a mirar cómo responder estas dos preguntas. Las dos corresponden a probabilidad de eventos sencillos o simples. Entonces se lanza o puede ser una moneda 2 veces consecutivas o 2 monedas al aire. Es lo de menos. Viene siendo casi el mismo experimento aleatorio. Entonces lo primero que debemos hacer es mirar cuál es el espacio muestral de ese experimento aleatorio. El espacio muestral de ese experimento aleatorio en este caso va a ser el lanzamiento de una moneda 2 veces consecutiva o lanzamiento de 2 monedas al aire. Tenemos que la primera moneda va a caer cara, la segunda cara, la primera cara, la segunda sello, la primera sello, la segunda sello, la primera sello y la segunda cara. Es decir, el espacio muestral de ese experimento aleatorio va a tener
4 apenas puntos muestrales o posibles resultados. Entonces decimos que el cardinal de ese experimento aleatorio o el espacio muestral va a ser de 4 elementos como tal, ¿cierto? Entonces recordemos que cada punto muestral tiene la misma probabilidad de ocurrir, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la probabilidad que caiga cuando menos una vez en sello. Cuando dice que cuando menos una vez en sello, puede ser que el primer lanzamiento sea sello, o el segundo lanzamiento sea sello, o que los dos lanzamientos sean sello. Entonces, en este caso, el evento A va a tener los siguientes puntos muestrales. El evento A, pues en este caso, cara sello. Entonces acá en el segundo lanzamiento fue sello. Sello, sello, es decir, que el primer lanzamiento fue sello, segundo lanzamiento sello. Y sello cara, pues en el primer lanzamiento sello y segundo lanzamiento cara. Entonces el evento A tiene 3 puntos muestrales. Entonces decimos que el cardinal de A o la cantidad de elementos de A va a ser 3. Y la probabilidad del evento A es simplemente casos favorables sobre total de casos. Número total de casos o puntos muestrales. La probabilidad, recordemos que se denota una P mayúscula y el A, en este caso el A mayúscula va a ser el nombre del evento. Entonces la probabilidad de A, número de casos favorables sobre total de casos, 3/4. Al hacer la división eso me da 0,75 o simplemente 75%. Es decir, que la probabilidad de que en el lanzamiento caiga cuando menos una vez en sello va a ser en este caso del 75%, es una probabilidad bastante alta. Y calcular la probabilidad de que no caiga sello. Cuando se dice que no caiga sello es que ni en el primer lanzamiento sea sello ni en el segundo lanzamiento sea sello. Ninguno de los dos, así sea al mismo tiempo o por lo menos en uno de los dos lanzamientos. Entonces este evento va a tener apenas un punto muestral, es decir, cara a cara. Entonces vamos a mirar, se puede calcular este evento, la probabilidad de este evento, con una fórmula que denominamos el complemento de un evento. Si A viene siendo por lo menos un sello, el complemento de A es que calcular la probabilidad de que no caiga un sello, es decir, en ninguno de los dos lanzamientos no caiga sello. Entonces la probabilidad del complemento A, entonces vamos a denominar este evento el complemento de A, se denota A y una comilla arriba. A y una comilla arriba significa A complemento, o simplemente A y una C arriba, va a ser de 1 menos la probabilidad de A. 1, que viene siendo la probabilidad de todo el espacio muestral, menos la probabilidad de A. Pero ya sabemos que la probabilidad de A es 3/4. Entonces vamos a hacer la resta entre 1 menos 3/4. Hacemos expresamos el número 1 de otra manera. Uno lo puede expresar como 4/4. Y 4/4 menos 3/4, eso me da 1/4. Y eso me da 1 dividido entre 4, 0,25 o simplemente 25%. Entonces la probabilidad de que no caiga sello va a ser del 25%. ¿Listo? Entonces en otro video vamos a explicar los siguientes ejemplos.